Bueno, buenas tardes con todos. Voy a empezar. Eh, Me deben estar escuchando, supongo. Voy a aumentar acá el volumen. Buenas tardes, doctor. Sí, lo Ok, escucho. vamos a empezar entonces. Indicarles antes de que la próxima semana voy a estar haciendo indicaciones del examen. Los exámenes son diferentes a los años anteriores y darle un pequeño repaso, ¿no?, de las cosas. Y esperamos, obviamente digo, ¿no?, tener las cosas porque el día de mañana la doctora Cintia Márquez va a terminar la clase que correspondió ese día feriado. Por eso que estamos viendo la posibilidad todavía no hay nada definido acerca de la fecha del examen, porque podría ser inclusive la próxima semana, el día viernes. Así que con tranquilidad y poder esperar también esto. Y el examen no es una cosa, diría, no difícil, sino es más pensar las cosas, ¿no? Y siempre les he mencionado de que lo que más llevo es la parte de laboratorio específicamente, para que podamos, ¿no?, relacionar con la parte clínica. Trato lo mínimo, no digo que no voy a tocar clínica, pero siempre tratamos de que esto sea en conjunto, ¿no?, de manera muy específica. Y ya en la próxima semana conversamos acerca de eso, ¿no? Bueno, las enfermedades neurológicas, generalmente nosotros no podemos hablar mucho, ¿no?, porque realmente son de laboratorio súper especiales. Pero hay una cosa que sí realmente está llamando la atención, es que está manejándose ahorita, como ustedes ven acá en esta diapositiva, no solamente lo que llaman la neurociencia, ¿no?, que ahorita se está definitivamente un poco deformando, ¿no?, porque está trabajando inclusive hasta con gente que no es médico, ¿no?, y esa es una de las cosas que realmente preocupa, ¿no?, la forma como se está llevando, y está en las noticias, uno lo ve. Gente que no tiene el conocimiento médico refiere, hace, quiere, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras eso hay que cuidar. Dentro de las prácticas que se tiene, definitivamente actuales, son una resonancia magnética funcional, es lo último, cosa que se está mencionando, el uso de organoides también, ¿ok? Entonces, esto de aquí están haciendo como una especie de cultivo, y luego, pues, definitivamente manejar la inteligencia artificial. Esto es algo que definitivamente ustedes son los que van a desarrollarlo más, ¿no? Y siempre esperando que haya la ética en todo lo que significa el trabajo. Esto es para que no olviden, la anatomía es importantísima. Aquellos que van a ser no solamente neurólogos, sino también medicina interna, ¿no? Porque la circunstancia de las enfermedades o procesos neurológicos muchas veces se ven por emergencia. Recuerda que emergencia, la mayoría de hospitales no tienen neurólogos, sino medicina interna. Entonces el internista tiene que aprender a valorar todos estos puntos, ¿no?, de lo que significa la parte del manejo. Ahora, ¿qué es lo que es importante en laboratorio? Y esto sí quiero remarcarlo, ¿no? Es el estudio líquido cefalorraquídeo. Esto prácticamente en laboratorio es el 90%. Y si ustedes pueden identificar muchas de estas cosas que vamos a mencionar el día de hoy, definitivamente están, yo diría, ¿no?, bastante completos con respecto al conocimiento de lo que es la parte neurológica. No podemos tocar enfermedades por enfermedades, sino lo que vemos nosotros por emergencia, ¿no?, y los acerca un poquito más al paciente en este caso. Que ven ustedes algunas características, la producción, etcétera, que es importante conocerlos, ¿no?, porque es definitivamente parte de nuestra carrera. Pero ahí tenemos nosotros lo que significa
lo que más se utiliza para hacer el diagnóstico, ¿no? Y tenemos nosotros, como siempre les menciono, si no conocemos el color ni siquiera de la orina, no podemos identificar ya en nuestra imaginación, podemos decir, la forma como podemos tratar y cómo podemos avalar el diagnóstico del paciente. Si yo me encuentro acá con el color de líquido cefalorraquídeo, pues de este tipo, diría que definitivamente es negativo, así de frente, ¿no? Que puede haber algunas excepciones, las hay, porque nosotros no tenemos una matemática en la parte de la vida, ¿no? Pero sí, definitivamente, ustedes tienen ahí la densidad, la presión de apertura, ¿no? Esto en hospitales se utiliza como una especie, ¿no? De pulsar, podemos decir, como un barómetro, ¿sí? Donde pueden justamente ver eso y también hacer una especie de diagnóstico, ¿no? En este caso. Recuento de glóbulos rojos no debe haber, definitivamente. Recuento de glóbulos blancos está en este lapso, ¿no? Y vemos nosotros una diferencia. Generalmente no vemos más de 5, por más que sean neonatos. No vemos más de 5, es lo que es frecuente, pero esto es lo que está en la literatura. El cloruro está en este nivel, 20 es más alto que el suero, se menciona, es importante. Proteínas también igual, ¿no? Y a veces en la parte del lumbar es un poco más la proteína, pero en general, vamos a ir. El lactato, que también nos ayuda a nosotros a hacer identificación de una infección, en este caso, ¿no? De meningia, o bacteriana en este caso también. La glucosa, que generalmente debe ser el 60% de lo que hay en la glicemia. Y hemos encontrado nosotros a veces glucosa muy alta en el cefalorraquídeo. Y suponemos pues, que este paciente es un paciente diabético, ¿no? Entonces, descartando infusiones, lo que sea, ¿no? Lo que haya, tenemos que valorar también esa situación, ¿no? Que ya es una complicación más en la parte neurológica. La deshidrogenasa láctica, recuerden que cuando está esto subido, siempre va a manifestar la deshidrogenasa, el tejido, lesión de tejido, necrosis. Eso es importantísimo, ¿no? A nivel hepático, a nivel cardíaco y en este caso también a nivel neurológico, ¿no? Las gamas y el examen microbiano no debe haber ninguno. Hay algunas indicaciones, ¿no? Solamente resumirle acá. Definitivamente la primera es la infección al sistema nervioso central. Eso es importantísimo. Todos los médicos lo hacen cuando ven alguna manifestación, ¿no es cierto?, clínica del paciente. Enfermedades autoinmunes también, en algunos casos, Guillain-Barré, no Barré, sino Barré, es importantísimo también hacerlo por esa diferencia, ¿no? Cito proteínica, ¿no? Que hay vasculitis, hemorragia suranoidea, que es otra de las cosas, y podemos encontrar un sinnúmero, ¿no? En la hipertensión intracraniana benigna está considerándose, pero no que tenga una hipertensión endocraniana, ¿no? Evidente. ¿Ok? Entonces ese es un problema también que hay que tener presente, ¿no? Hay unas indicaciones, definitivamente. En las contraindicaciones relativas siempre se va a manifestar el recuento de plaquetas, ¿no? El recuento de plaquetas que debe estar entre 20.000 a 40.000, ¿cierto? Y la terapia con estas terapias que se utilizan también para ese nivel. Pero generalmente aquí es las plaquetas. Eso es lo importante, las plaquetas. En las contraindicaciones absolutas definitivamente es hidrocefalia obstructiva, porque hay hipertensión en este caso. Diatesis hemorrágica con alteraciones propiamente de la coagulación. Si hay terapia anticoagulante, eso sí tiene que evaluarlo para el mismo médico, a ver si se retira y hacerle esto, porque también es un riesgo. Y el recuento de plaquetas menor de 20.000 está contraindicado. Y acá podemos ver nosotros también algunas consideraciones más, ¿no? Infecciones locales de la piel, en este caso, donde va a tomarse la muestra. La hipertensión endocraniana definitivamente no se debe realizar porque hay impacto, ¿no? O sea, en este caso, puede ocasionar la muerte del paciente si se realiza por descompresión. Como les mencionaba, el líquido cefalorraquídeo para nosotros es lo más importante del laboratorio.
Y tenemos nosotros hoy la presión, que hemos visto ya, y la presión del líquido va a aumentar casi todo, ¿no? Tumores, meningitis, edema, hemorragia subaracnoidea. Pero eso lo valora con respecto muchas veces a que son de tipo más relativo, ¿no? Pero si hay una situación obstructiva, sí, uno debe tener cuidado para eso, ¿no? Y están derivadas ese tipo de cosas con otro nivel, a veces con una parte de imagenología. Cuando disminuye es porque hay definitivamente un colapso circulatorio, fuga de líquido, dehidratación y bloqueo suranoide espinal, ¿no? Entonces, estas son las consideraciones con respecto a la presión que he tomado justamente, inclusive hasta lo pueden observar, ¿no? Cuando ella sale con bastante fluido y uno tiene que detener ahí la cosa cuando observa, ¿no? Y por eso uno tiene que estar presente y la toma debe ser muy, muy adecuada también al paciente. Y esto generalmente nosotros lo hacíamos cuando estábamos, le hacíamos mucho a los lactantes pequeños, pero los adultos ya lo tenía que hacer el especialista en este caso. Como le mencionaba, el color es algo importantísimo, ¿no? Generalmente el color, cuando lo vemos como parece agua, se le dice cristal de roca. Es incoloro, ese es normal. Por eso, salvo excepciones, así con un color como esto hemos visto algunos leucocitos más, ¿no? Pero es muy rarísimo. Esto es lo normal. Hemorrágico, lo vamos a ver, definitivamente, ¿no? Que a veces cuando hacemos la centrifugación, se deposita acá los hematíes y está rosadito, ¿no? Puede ser amarillo o anaranjado, también igual. Puede ser también este color por cuestión de trauma o es una hemorragia subaranoidea. Entonces, esto también descartar lo traumático. Lo traumático generalmente es, vamos a encontrar a veces coágulos, ¿no? Porque sale y uno dice, no, este es traumático y los niveles de Matías, estos son bajísimos. Pero esto es lo que más frecuente vemos nosotros. Y esto es lo que piden ahí en emergencia, ¿no? Pacientes pasados los 50 años generalmente, dos tipos, ¿no? Ustedes ya conocen, paciente hipertenso o síndrome metabólico, se ha caído, tiene esta convulsión, etcétera, toda situación clínica que pueda haber. Y vemos nosotros esto, definitivamente está pensando el médico de una hemorragia hemorragia subaranoidea, ¿no? Ahora, ¿qué consideraciones tiene cuando a veces la literatura dice, cuando decimos nosotros, no es hemorragia porque no es evidente, sino santocrómico? Y acá viene a veces el error, ¿no? Santocromía está hablando de la presencia hemática de un color rosadito al amarillo, ¿cierto? Un poquito más acá también, los tres. Y esto definitivamente tiene que ver por este compromiso. Recuerden cuando hicimos también la concentración, ¿no? De la densidad, el aspecto, ¿no? De la orina, los elementos que se encontraban. Entonces, acá el líquido, a eso se le conoce como santocromía, la variación del color normal. Y esto es debido a todo lo que está mencionado acá, por si acaso, no es a uno. Proteína, bilirrubina, la hemoglobina reducida, carotenemia, inclusive hasta lo que se come, la utilización de la rifampicina, que muchas veces esto se utiliza para tuberculosis, la oxihemoglobina cuando hay hemólisis, van a ver esto, se va a ver no como un rojo, sino muy tenue, ¿no? Problema de melanoma y un amarillo rosado en la hemorragia que es antiguo. Todos estos, del 1 al 8, con ese color diferente, se le llama santocromía. ¿Ok? Entonces uno ya comienza a observar esto. Entonces, cuando se le pregunte santocromía, no van a pedir solamente que sea uno, son 8. Lógicamente se le va a pedir solamente de ahí pues unos 3, ¿no? Para tener, pero esa es la variación que hay. A eso se le conoce como santocromía. Entonces ya solamente dejando entonces cristal de roca, hemorrágico y santocromía. Serían las 3 consideraciones para microcefalopatías. Y esto le está dando a ustedes ya un diagnóstico. Cuando el médico ve esto, hemorrágico, ya tiene eso, hay que precaver, hay que buscar
ya la resonancia y todas esas cosas, ¿no? Toda la parte de imagenología y determinar, evaluar al paciente, ¿no? Ya con respecto a otros niveles. El aspecto, igual que la orina, transparente, límpido, ¿no? Que tiene que ver con cristal de roca, opalescente, definitivamente, ahí estamos hablando de opalescente a turbio, ¿no es cierto? Opalescente, lechoso, etcétera. ¿A qué se refiere esto? A la presencia ya de proteínas abundantes, y cuando hablamos de proteínas ya en el líquido cefalorraquídeo, estamos hablando que hay proteínas de respuesta, o sea, hay un cuadro ahí inflamatorio o infeccioso. Y cuando vemos realmente opalescente y lechoso, estamos hablando pues, que hay leucocitos y hay gérmenes. Esto de que está al costado es los grumos. Si utilizamos un poquito de matiz acá, esto sería traumático. Pero cuando nos vemos así, ya hay presencia de coágulos grandes, estamos hablando que hay presencia de mucha cantidad de proteínas. Las causas generalmente, como se les menciona en todo esto, si es transparente limpio esto, no es, ¿no? Pero si hay esta variancia, tenemos que ver que es una meningitis bacteriana, tuberculosis. Hay presencia de inmunoglobulinas intracerebral, definitivamente que hay producción, también cuando hay estos casos. O trastornos también de la barrera hematoencefálica, ¿no? Que no permite, también hay disfunción, eso eleva también los niveles. Entonces, principalmente bacterianas o una respuesta intratecal. La glucosa en adulto, como se mencionaba, que es el 60%, ¿no? De lo que está, si mal no me equivoco, vamos a colocar para no estar mencionando esas equivocaciones, ¿no? Normal en adulto es 40-80, esto es normal. Nosotros encontramos a veces 60, pero cuando encontramos menos de eso ya es una preocupación y los médicos piden eso, ¿no? Hay una relación, definitivamente, cuando es valores muy bajos, se distingue, ¿no? De acá, cuando hay una relación, una relación. Los cambios de glicemia se dan también, no, esto no es constante, ¿no? Pues hay una evaluación posterior, puede, entre los 30 y 90 minutos, o sea, 30 minutos, hora y media, puede haber variaciones, ¿no? Y eso es importante, por eso que esto no se va a tocar pues a cada rato, ¿no? Uno no va a hacer, hay un nuevo control de líquidos, siempre y cuando la evaluación se tiene que dar en el paciente pues bastante traumática, el paciente que está en compromiso, etcétera, y hay que evaluarlo si ha habido el tratamiento adecuado. Pero no es para hacerlo, no es como un análisis de sangre que es nueva muestra, ¿no? No es así. No se estila ese tipo de situaciones frecuentemente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando baja, y podemos decir nosotros menos de 45, que es lo normal, estamos hablando de bacteriano, tuberculoso, fúngica y hemorragia subaracnoidea. Miren esos cuatro: bacteriana, tuberculosa, fúngica y hemorragia subaracnoidea. ¿Por qué el consumo? Los hematíes consumen pues la glucosa, no solamente los gérmenes. Cuando hay una diabetes con hipoglicemia y su paciente, en tumores malignos con metástasis, meninges también, eh, meningoencefalitis no bacteriana, puede haber también glucosa normal en virus. Eso es lo importante, ¿no? Generalmente va a ser una comparación, ¿no? Bacteriana, tuberculosis, meningitis fungi, hemorragia subaracnoidea. Ahí podemos descargar. Y yo creo que es viral, la glucosa va a estar normal. Pues esa es la diferencia que los médicos también esperan tenerlo, ¿no? Esta es disminución, ¿no? Porque cuando hay aumento estamos hablando de otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Ya hay un compromiso a nivel sistémico. ¿Qué hay con las proteínas? Igual ahí están los valores. A nivel lumbar, como se dice, hay un poco más, ¿no? En recién nacido, para que vean ustedes ahí algunas consideraciones, etcétera. Ahora, ¿por qué aumenta, no? Siempre va a aumentar porque hay una permeabilidad, ¿no? O sea, se pierde. Hay una disminución de la absorción de velocidad de salmones y disminuye el flujo de glicoceforraquídeo, síntesis de inmunoglobulinas intratecal. ¿Y esto por qué? Porque generalmente son por situaciones de infección, y acá lo vemos nosotros abajo. ¿Por qué hay aumento de proteínas? Meningitis,
todo lo que es medio tuberculosa, fúngica, a una viral así, pero no aumenta mucho, ¿no? Pero aumenta. La glucosa no. Pero en el caso del problema proteínico acá en los virus, sí, aumenta, no es mucho, pero aumenta, más de lo normal. Y ustedes ven acá hemorragia subaranoidea, ¿no? Si podemos hablar solamente todas las meningitis, bueno, hemorragia subaranoidea, van a dar, aparte de las otras cosas, ¿no? Pero es lo más frecuente que vemos. Vamos a encontrar pues ahí que hay aumento de la proteína. La disminución tiene que ver con esto, ¿no? Generalmente siempre va a ser por pérdida, ¿no? De líquido. Y eso lo vemos cuando a veces hay traumatismo, ¿no? Que a veces hay pérdida hasta por vía nasal. Y en la hipertensión intracraneal también igual, porque hay una especie de obstrucción, ¿no? De disminución de estas cosas para poder descartarlo. Entonces vemos nosotros que la glucosa disminuye casi en todos los mismos y como también la proteína aumenta en casi todas las mismas patologías. Esas dos cosas son las que el 90% de los médicos piden. Una gamma globulina, que es importantísimo, el líquido, definitivamente se podemos hacer un sinnúmero de variantes, ¿no? Todas estas patologías que vemos acá, aparte de las meningitis, encefalitis, virales, etcétera. Pero esta prueba sí es derivada, ¿no? Porque no se hace por emergencia. Generalmente son pruebas por electroforesis. Vamos a determinar y generalmente tenemos que ver si hay otro tipo de patología, como una esclerosis, una neurosífilis o enfermedades degenerativas. ¿No? Sabemos que el Parkinson como Alzheimer, ¿no? Y síndrome que ustedes ven ahí de autoinmunidad también, que está presente, ¿no? Entonces, cuando hay mucho aumento de las proteínas, entonces se tiende a hacer este tipo de pruebas, ¿no? Frecuentemente. Pero realmente es para patologías muy específicas. No se hace para meningitis bacteriana, ¿no? No es la costumbre. Los crudos también igual. El crudo dice, el hígado subarachnoideo es mucho más alto que en el suero. Y porque la concentración de proteínas es baja. Esa es la consideración, podemos decir, técnica, ¿no? Y el cloruro disminuye en estas dos, por lo menos en lo que se observa, ¿no? Bacteriana y tuberculosis, lo que más se observa, sino que cloruro. Teniendo más o menos aquí, ¿no? Menos de 500, no de 120, sino hasta de miligramos por decilitro, no es mi equivalente. Otro es lo que mencionaba es la deshidrogenasa, ¿no? Que es importantísimo, que eso siempre va a revelar definitivamente patología, lesión o necrosis. Y la frente de estos son los neutrófilos y linfocitos, ¿no? Y hay isoenzima, ¿no? Y acá hay dos que, son, que se especifica, ahorita ya no solamente se hace una sola, ¿no? Sino hay isoenzima, y en este caso meningitis bacteriana. Nosotros que por generalmente hacemos, pero es la total, ¿no? No es isoenzima. Están elevadas en las leucemias, y hay una diferencia que se menciona, quizás esto es lo más importante, ¿no? Si es viral, menos de milimol por litro, como valor referencial. Si es mayor, estamos hablando de bacteriana, tuberculosis fúngica. Eso es lo que da un valor a lo que significa la deshidrogenasa láctea, como también hay otras patologías, ¿no? Pero esto es lo que más se utiliza esa diferencia. Tiene la diferencia, tiene la glucosa, tiene proteína y respecto a eso ya el médico está suponiendo alguna patología muy específica. El ácido láctico, que también es otra de las cosas que se derivan de problemas infecciosos, sépticos, a mí se observa, ¿no? El hígado también depende de la tasa de producción en el cerebro, recuerden eso. Es independiente de qué? Del lactato sérico. Por esa razón que siempre dice, hay esto, porque hay un problema netamente neurológico, ¿no? No es a nivel lo que es en sérico cuando vemos una situación de sepsis, ¿no? Que otra cosa es. Indicador del metabolismo cerebral, distingue la meningitis bacteriana de la viral. También, este vemos acá. Cuando tenemos estos niveles, estamos hablando de nivel leve, igual que en antes, ¿no? Con la variación que a veces puede haber en algunos componentes virales. Pero cuando es mayor, estamos hablando de que, en algunos casos, esto lo han hecho en trabajos de investigación, ¿no? Es bacteriano, pero en algunos casos dice, si tengo los valores de este tipo, puedo significar que esto puede ser por Neisseria o neumococo. ¿Sí?
Esto no está diciendo que ese es un diagnóstico, ¿no? Sino está presumiendo eso, pero generalmente el ácido láctico está en todo lo que es infecciones bacterianas, ¿no? En general. Y el aumento, como se dice, todo lo que significa hipoxemia, isquemia, generalmente tiene que ver con cuadros meningios, como ustedes ven acá, todos los cuadros meningios, sino que acá lo está hablando por cantidad, por si acaso, ¿no? No es que sea así. Acá lo valoran por cantidad, pero un lactato aumentado va a significar esto, hay isquemia, y cualquier obstrucción, que puede ser por meningitis bacteriana, fungio, tuberculosis, también por tumores, infarto cerebral, edema, hemorragia subarachnoidea, va a haber aumento del ácido láctico. Bueno, la adenosina ADA, que generalmente se hace, y esto es por qué razón, ustedes lo saben, somos un país donde hay una alta cantidad de pacientes con tuberculosis, sea no inmunodeficiente, sea dentro de la situación, podemos decir nosotros, ¿no? A ver, del medio, ¿no? Por no decir el medio ambiente, sino de todo nuestro medio que tenemos nosotros, de manejo, etcétera, no hospitalario. Y la mayoría, cuando es adulto, el médico siempre pide eso. Siempre va a pedir test de ADA. ¿Y para qué nos sirve el test de ADA? Generalmente es si hay una enfermedad de tuberculosis activa. Para eso lo pide. Es exclusivo de, aunque no es específico, pero sí es exclusivo para pedir tuberculosis a nivel meningitis, tuberculosis. ¿Ok? La lisozima usualmente es habitual en las meningitis bacterianas agudas. O sea, en los procesos agudos vamos a encontrar lisozima, ¿no? Entonces, esto definitivamente ya hay trabajos que se han mencionado, ¿no? Y esto es como una enzima, pues, que evita, ¿no? La presencia como una especie eh, de defensa, ¿no? Y esto aparece, dicen, en muchos organismos, virus, insectos, ¿no? O sea, en todo. Generalmente nosotros tenemos mucho en las lágrimas, ¿no? Para componer. Generalmente no es una prueba que se utilice con frecuencia, ¿no? Pero hay una posibilidad también de tenerlo presente, ¿no? Por lo menos no dentro en términos generales. Ahora, ya hemos visto la parte física, un poco la parte química, podemos decir, y ahorita la citológica. Y ven ustedes acá, menos de 5 células, igual a menos 5 es normal. Y generalmente son de tipo, y acá es cantidades, ¿no? Pero significa esto. La mayoría de casos son linfocitos, ¿ok? O células mononucleares, ¿no? La mayoría. Y es caso que puede haber, por decirles, de los 5, 4 pueden ser mononucleares y uno polimorfo, ¿no? Pero cuando vemos nosotros que hay más de 10 células, sí estamos hablando que es algo patológico. Y vemos nosotros, hemos encontrado así, innumerables, muchas veces en pacientes, generalmente con inmunidad, ¿no? Son con inmunidad baja, ¿no? Y acá solamente para mencionarles, porque esto ya eh, algo lo tenemos nosotros como parte de conocimiento, ¿no? Pero es bien difícil determinar esto así. Pero en general, vamos a ver dos. El aumento de neutrófilos siempre va a estar con todas las que hemos mencionado en todas esas patologías, meningitis, ¿no? La parasitaria, ¿no? Los linfocitos generalmente tenemos en estos casos la neurosífilis, el VIH, el ES, etcétera, y en viral. Inclusive hasta la tuberculosis, ¿no? Porque cuando hay muchos mononucleares, estamos pensando en tuberculosis, meningitis viral, neurosífilis, tuberculosis y algunos problemas de tipo inmunidad, ¿no es cierto? Que vemos acá. Y cuando son neutrófilos, generalmente vemos neutrófilos, estamos hablando de una meningitis aguda, ¿ok? Está todo lo que hemos mencionado antes, ¿no? Bacteriana, viral, ¿no? Tuberculosis, fúngica, etcétera. Ahora, ¿qué tiene que ver meningitis viral acá aumenta? Aumenta más aquí. Al comienzo todas las meningitis van a empezar así, ¿no? Pero permanece luego como mononuclear la viral.
al comienzo, bacteriana sí, tuberculosis sí, fúngica sí, esta parasitaria también encontré, van a ver ustedes en este tipo de neutrófilos, ¿no? Y ahí vemos, ¿no? Es una cosa que ustedes ya, ya nosotros, por ejemplo, lo hemos visto de manera más rutinaria, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, va a haber inclusive la presencia de eosinófilos. Eso es otra característica, ¿no? Que siempre va a ser cuando hay infecciones parasitarias. Y eso lo observamos nosotros en pacientes con problemas de inmunidad. ¿No es cierto? Y usted sabe el HIV o cualquier otro tipo de problema que se contagia, contamina, se infecta, etcétera, de complicación con parásitos, va a haber presencia mayor de eosinófilos. Esa es una de las características. Vemos nosotros, van a tener ustedes un paseo por microbiología en una de las prácticas, para que no olvidarlo, ¿no? Y algunos componentes más ¿no? Para que ustedes lo tengan presente. Ahora, hemos revisado así de manera muy, muy somera, pero que nos va a ayudar a ustedes sobre todo, es valorar el líquido cefalorraquídeo. Para nosotros sí es importante eso. Eso tiene que hacerlo. Esto ya son situaciones que manejamos en algunos casos, pero no totalmente, porque tenemos limitación, y casi todos son por líquido cefalorraquídeo también. Así que no hay otra. Conocer el líquido cefalorraquídeo en general es importante y eso es lo que nosotros deseamos que ustedes puedan tenerlo presente. Tenemos nosotros las convulsiones, ¿no? Tenemos convulsivos. Y una de las cosas que yo le pregunté al neonatólogo, una oportunidad, un amigo, ¿no? Me dice, oye, Manuel, los recién nacidos tienen síndrome convulsivo, ¿tienen eso? Sí, me dijo. ¿Y a qué se debe? Le pregunto, ¿no? Generalmente él me dice, porque hay un problema en el parto, ¿ok? Y podemos nosotros señalar acá hemorragia cerebral, encefalopatía, hipóxica, etcétera, todo lo que. Pero ¿qué pido, no? Porque en la importancia nosotros lo que pedimos. Y él pide calcio y glucosa, es lo que pide. ¿Y por qué le digo? Porque cuando hay hipoglicemia, y recién nacido comienza a convulsionar. Cuando hay hipocalcemia, que también significa mucho el calcio y el magnesio, también convulsiona. Ahora, las otras causas pueden ser sufrimiento fetal, etcétera, que normalmente está con el parto, ¿no? Pero estas cosas de laboratorio sí los piden. Entonces ya ahí determina, oye, ¿cómo está la glucosa? Ah, la está abajo, le dan su glucosa. Entonces, es la razón, no reciben así. Los lactantes generalmente pueden ser por trama, fenilcetonuria y manqueo. ¿Se dan cuenta? El laboratorio solamente es valorar para la situación. Aquí sí, desde el adolescente hasta el adulto, se tiene tuberculosis, neurocisticercosis, problema viral, que sí ya lo hemos visto en licocefalorraquídeo, ¿cierto? Y accidente cerebrovascular, enfermedad degenerativa, generalmente son los adultos, que también tenemos que valorarlos, ¿no? Y acá vemos un sumo de las cosas de estas patologías convulsivas, ¿no? Siempre se debe hacer, y eso es un criterio, bueno, ya por la experiencia de años, ¿no? Y eso lo he visto en algunos hospitales, no en todos, a veces nos suscribimos a lo específico, ¿no? Pero es bueno tener conocimiento a veces de cómo está la situación del paciente. Y las pruebas basales son hemograma, glucosa, urea, creatinina, examen de orina, etcétera. Esas son las pruebas, ¿no? Pruebas basales que es importante tenerlo, porque no conocemos el fondo de la patología. Los electrolitos hemos mencionado, que de todas maneras el calcio y el magnesio son más importantes para estos casos, pero no deriva eso de potasio, porque los electrolitos los manejamos en una sola máquina, ¿no? Entonces van a salir de todas maneras. Toxicología, porque hemos visto nosotros que hay posibilidades también, ¿no? En el uso, como en este caso alcohol y drogas, ¿no? Porque a veces se convulsiona y vemos un olor medio especial y hay que hacerle pues la prueba. Bilirrubina, porque sí puede haber, por eso, ¿no? Acá hemos pasado también el caso del recién nacido, hay que pedirle, o sea, la prueba de simpatía siempre se le pide, y el médico siempre va a pedirle glicocefaloraquídeo también. ¿Y por qué? Porque el cuadro meningio, en el adulto ACV, serología,
y Western blot en los adultos. En este caso, ¿no? Porque eso va a dar también convulsiones. Y las otras ya son todo lo que es electroencefalograma o imagenología. Y este es lo que normalmente sí observamos con relativa frecuencia, ¿no? El gran consumo de carne, ¿no? Y a veces no está bien cocinar y nos gusta mucho el chicharrón. Hay que saber dónde. Nosotros hemos visto esos casos, ¿no? El caso, recuerdo de una estudiante que estaba haciendo una rotación en el hospital, venía del norte, venía de la parte de la selva, y comenzó, estando ahí a mitad del ciclo de internado, comenzó a tener mucha cefalea, ¿no? Cefalea y se desmaya. Y uno vería pues que no tenía nada, ¿no? De patología, y cuando le van a examinar, le hacen todo, no solamente laboratorio, sino también la parte de imagenología, observa pues que tenía, y ese es lo causante, ¿no? Muchas veces el consumo en estos lugares no es tan adecuado, ¿no? Con respecto a la forma de preparación. Y recuerden ustedes que estos citocercos viven en órganos de hospedador semanas, meses. Y ese es el asunto. Podemos estar ahí y luego aparece un problema. Provoca la evasión de inmunidad, también es otra cosa. Madura en semanas u años. Por eso que, en definitiva, a veces los síntomas se disgregan, se puede decir, ¿no? Inclusive a veces cuando ya se enquista y muere, también a veces queda esa reacción inflamatoria y efectivamente ya provoca todas esas manifestaciones, ¿no? Y vemos nosotros aquí en el Perú, generalmente el diagnóstico, generalmente en los lugares donde se hace la parte de neurología, el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, ¿no? El 10 al 12% de casos es por esta parásito. Acá vemos nosotros el quiste, los granulomas y luego la calcificación. Y estos son los que producen y lo que va a llegar pues a producir mayores síntomas, ¿no? En laboratorio hay una cosa que sí ha cambiado bastante, el diagnóstico, el diagnóstico, podemos tener la imagenología, vemos los quistes, todo eso, no estamos diciendo que eso no sea parte del diagnóstico, pero el diagnóstico es hallazgo de qué, pues, ¿no es cierto? Eso ya el criterio con esta pandemia hemos sabido, ¿no? Tiene todas las sintomatologías, decimos que este es COVID, y pues, lo tenemos que llevar de todas maneras al PCR, ¿no es cierto? La ciencia polimerasa, la parte eh, biológica, inmunobiológica, para decir si esto es COVID-19. Igual sucede aquí. ¿Cuál es el diagnóstico de la enfermedad? El Western blot. Lo vemos acá a la derecha. Podemos ver eosinofilia al 10%, eosinófilo en un hemograma, sí, pero no siempre es frecuente. Un perfil hepático, porque tenemos que ver la situación que se maneja también ahí, ¿no? Un BDRL porque podemos ser sífilis, aglutinaciones porque puede ser algún otro parásito o puede ser algunas bacterias, ¿no? Que provocan esto. Y se hace también en heces, parasitología seriada, que con el 15% hayan también al parásito. Hay que pedir también inmunoglobulina, vamos a ver la inmunoglobulina E, vamos a ver también eso. Serología, y lo que se hace en la serología es por ELISA, alteración del antígeno, y eso se utiliza para hacer el seguimiento, si el tratamiento ha sido efectivo, ¿no? O detección también del antígeno en heces, que son cosas que se está realizando, ¿no? Detección de anticuerpos también, que también es inversa, ¿no? Que ya en otros países se está haciendo ese tipo de cosas. En líquido aquí, ¿qué vamos a observar? Aparte de- del diagnóstico, ¿no? Es como parte de la forma de valorar todos los elementos, ¿no? Va a haber cipliocitosis, que puede ser leve o moderada, con presencia de eosinofilos. Hay aumento leve o moderado de proteínas, aumento de la inmunoglobulina, y de aquí se hace la prueba de fijación del complemento que es positiva y detección también del antígeno. Y la neuroimagen, ¿no?
Acá tenemos el sistema ELISA, acá tenemos el Western Blot. Entonces, son cosas como acá y la parte ya de imagenología que ustedes han visto, ¿no? Pero el diagnóstico definitivo es por Western Blot. Por enfermedades degenerativas de Parkinson, definitivamente no entramos a eso mucho. Acá le he dejado algo para que usted lo lea con tranquilidad. Todo el proceso, las degeneraciones, la sintomatología, que esto prácticamente, así como está en general, no necesitan más diagnóstico, ¿no? El asunto es evitar esto, detectar esto. Ese es el asunto del laboratorio. La enfermedad está manifiesta, pero lo que se está utilizando en la actividad los médicos es antes que empiece. Y vemos nosotros que ya hay elementos de diagnóstico, Parkinson que estamos hablando. Ya en Japón se ha visto esto y se ha puesto los genes, etcétera. Y luego también por manifestación de estas imagenologías se está viendo disminución progresiva, luego se ve cómo está la dopamina, etcétera. Entonces se hace conjunto todo esto y dice, hay algún problemita, ¿no? Lo que se observa generalmente es pérdida neuronal y cuerpos de Levy. Y acá vemos los componentes del cuerpo de Levy, ¿no? Sinocleína, ubiquina, sinfilina, etcétera. Todos estos son componentes del cuerpo de Levy. Esto ya implicando pues, que hay un daño neurológico. Dice, el alfa-alfacilurea es el mayor componente del cuerpo de Levy, proteína 3 sináptica, el citosol, expresado ampliamente en el sistema nervioso central. Acá hay transporte de vesículas sinápticas y también en enfermedades va a haber mutación y duplicación de esta, en este caso, este componente proteínico que se degenera. Y acá vienen algunas consideraciones también, algunos mencionan también que los priones, ¿no? Porque no, en realidad no se conoce, eh, en realidad las causas, ¿no? Son múltiples. Y vemos nosotros acá, posibles causas de muerte en una enfermedad de Parkinson. Alteraciones genéticas, como hemos visto al comienzo. Agregación proteica normal, como estamos ahí nosotros con la nucleína, ¿no? Alteración mitocondrial es lo que sucede también, que hay un desfase aquí. El exceso de radicales libres, que provoca también un cuadro ahí de, como decir, de malestar, ¿no? Y esto, la toxicidad también, hay apoptosis, o sea, muerte celular, y también un rezago de lo que se llaman los procesos inflamatorios. Acá vemos nosotros lo que hemos mencionado, algunos tipos de neuroimagen, etcétera. Y es la ecografía también de sustancia negra, que ahorita ya, como se menciona, la parte de imagenología es importantísima hacer todos estos hallazgos. El laboratorio, ¿qué es lo que actualmente se observa? Se ha visto que hay, igual que en patologías que a veces está viendo el autoinmune, que se está utilizando una especie de vesículas que salen y que son específicas para ciertas enfermedades, ¿no? Generalmente tipo tumoral, etcétera, que se observa en orina, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, he visto que hay unos exosomas, ¿no? Son esferas derivadas de las células, en este caso estamos hablando de líquido también en la sangre, en la orina, y se puede usar en los biomarcadores, como en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Pero también, aparte de que aquí hay elementos metabólicos en esta exosoma que pueden ser un biomarcador para la enfermedad de Parkinson, cuando ve ahí que hay metabolitos que definitivamente ahorita son un poquito engorrosos están mencionando, pero si hay elementos de metabolismo, etcétera, de la parte neurológica, se puede manejar, inclusive hasta en líquido, no solamente en eso, sino que se está usando estas exosomas, ¿no? Y se les carga con una enzima. Mire hasta dónde algunos que hacen neurología, ¿no? Porque es un gran antioxidante y va a evitar la inflamación que lógicamente va a estar dañando, ¿no? Con estos radicales libres, etcétera, ¿no es cierto? Daña las neuronas. O sea, es un tratamiento interno, se puede decir en este caso, utilizando estas vesículas, microvesículas, que va a ser definitivamente para muchas enfermedades su tratamiento. Otra de las cosas que se está haciendo, no lo sé aquí personalmente,
es la biopsia de piel. ¿Y por qué biopsia de piel? ¿No? ¿Qué tiene que ver con enfermedad? Se dice que hay una unión, ¿no es cierto?, de fosforilación, la unión de un grupo fosfato y la molécula alfa-sinucleína que puede dar como resultado una forma particularmente dañina del alfa-sinucleína, o sea, lo altera. Esto de acá se puede encontrar, dice, en los nervios de todo el cuerpo, incluye las fibras nerviosas de la piel. Entonces, por eso hacen la biopsia, para ver si esta alfa-sinucleína está alterada, lo ven en la biopsia de piel. El laboratorio, bueno, es anatomía patológica, ¿no? Ahora, aquí definitivamente hay acumulación de beta-amiloides en placas, generalmente se ve por imagenología, pero las otras sí se puede ver por también por líquido cefalorraquídeo, el tau también, ¿no? Vemos acá, y también la sinucleína, que vemos nosotros también, que son proteínas mal plegadas, y que se observa también en líquido cefalorraquídeo, es un estudio ya de laboratorio, como le digo, de alto nivel, no es una cosa frecuente. Sí, en efectivo, ¿tienes el sillón? Tengo ya Eh, especial. Ajá. Parece que alguien está bajando por ahí. A ver, Cualquiera, ya pedí. No, ¿usted cuál tiene? a ver, No, sino que mi yape no. Antes por Plin normal de. a ver, No, pero bajen usted tiene la aplicación su Yape, usted tiene teléfono. la aplicación Plin. Ah, Tengo la aplicación Yape. Ah, entonces. También Plin también tengo. no sé quién ¿Tienes alumno Continental, será, pero Interbank? sería bueno Interbank. comunicarle Ahí, entonces el Interbank sí me puede pasar a mi Ya, Continental. ok. que baje su micrófono. Cuenta que no digan otra cosa, ¿no? Bueno, otras medidas que se ha visto es la ceruplasmina, porque se ha visto que hay depósito de cobre y de fierro, pues. Eso también puede semejar a un cuadro de Parkinson, ¿no? Entonces también tiene que hacerse. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, no es una, salvo las primeras que he mencionado, que le he puesto así por rojo definitivamente, y las otras primeras, este de acá, y las otras rojas, obviamente son lo que más va a dar hacia el diagnóstico. Pero la otra es diferenciarla. Proteínas unidas al cobre, tirosina, hidroxilasa, etcétera. Recuerden que también se deposita el cobre, entonces, y esto de acá también puede hacer, en lugar de hacer el uso normal, van a provocar pues también que haya alteraciones. El cobre libre, porque ahí es eruplasmina, dando lo mismo, marcador también, ¿no? Aparentemente también es una situación que se pueda manejar. Toxina, interleuquina, que son la parte inflamatoria, que siempre se va a dar en todos estos cuadros. El ApoA1, que también igual, relacionada a pérdida de putamen de ganglios basales, y también la parte genética. ¿Se dan cuenta? Parte genética, alfa-sinucleína, cuerpos de Levy, Parkinson familiar, pruebas basales del anciano. Entonces, ¿qué? Prácticamente la limitación que hay en el laboratorio generalmente va a estar en estas cuatro, ¿no? Exosoma, biopsia, y betamieloide, que es parte más imagenología, el tau y el sinucleína. Después el resto son diferenciales. Entonces, importante es que se conozca esto definitivamente y ver que todas las patologías que puede tener degeneración ahí a nivel neurológico, hay que hacerlo de todas maneras, ¿no? Generalmente ceruloplasmina sería principalmente lo que se pide, las interleuquinas y también la parte genómica. ¿Qué hay con la enfermedad de Alzheimer? Igual también tenemos problemas, pero acá generalmente es una enfermedad degenerativa lentamente caracterizada por placas neuríticas y ovillos neurofibrilares, ¿no? Hay una alteración del péptido beta amiloide, definitivamente se va a afectar, ¿no? Generalmente el lobo temporal medio y también las neocorticales. Acá se menciona que hay una disfunción mitocondrial y también hay signos de mitofagia, ¿no? Factores también no se conoce y vemos nosotros, ¿no? Pero una cosa que estuve revisando, realmente me llamó la atención, ¿no? No solamente son intoxicaciones, que pueden ser con cualquier tipo de elementos tóxicos, ¿no? Inclusive hasta, como decir, de pintura o los elementos que utilizan en la agricultura, puede ser cualquiera de esos. Pero en el caso en el caso del Alzheimer, se está investigando la presencia de algunas infecciones, clamidia, hongos. Generalmente acá no es el hongo propiamente, sino la parte tóxica, ¿no?, del hongo, ¿no es cierto? Hay componentes tóxicos.
espiroquetas, ¿qué hace? Aumenta las citoquinas proinflamatorias. Y esto es parte del cuadro, ¿no? O sea, el daño que puede haber ahí por alteraciones, situaciones genéticas, etcétera. Esto coadyuva, ¿no? A hacer estas lesiones. Y dice, ¿no? La alteración de la desregulación de la microbiótica. Este es otro de los puntos también que ahorita se está viendo, ¿no? El germen de las heces, la microbiótica. Y se ha visto por qué razón a veces no hay que darle tratamiento pues, de antibiótico y borrarse la flora. Porque tiene mucha razón, ¿no? En la mujer, por ejemplo, los gérmenes que tiene la vía vaginal sirve siempre como ese complejo, ¿no? De regulación, hemostasis inmunológico. Y en los heces también debe haber, pues, como también hay elementos bacterianos que producen vitaminas, ¿no? Entonces acá se ha visto que hay una alteración y lo están revisando ahorita y hay bastantes trabajos con respecto a eso, ¿no? Entonces, infecciones, porque va, ¿no es cierto? Va trabada el paciente ese deterioro cognitivo y amiloidosis cerebral. Ya han visto trabajo de este tipo, ¿no? Y generalmente, pues, son animalitos que se utilizan a veces para estas cosas. Todo lo que significa el problema respiratorio y circulatorio también, porque es ausencia o reducción del déficit de oxígeno, va a provocar también un mayor daño, en este caso, ¿no? Déficit también nutricional, definitivamente falta el alimento, también va a dar como consecuencia el daño neurológico. El déficit de vitamina B12, generalmente va a provocar no solamente convulsiones, sino demencia, ¿no? Entonces también y los tumores, pues. Entonces, esto es en el germen. Y acá le he dejado para que ustedes observen, ¿no? Toda esta variante que es importantísimo, ¿no? Generalmente estas láminas son de Nature, yo le digo siempre Nature, ¿no? Nature Review. Entonces, vean ustedes este proceso, ¿no? Y la presencia de tau, fosfotau, etcétera, y cómo progresa hacia la demencia las alteraciones de disfunción cognitiva, ¿no? En este caso, y también alteración de estructura neurológica. Y esta es una fotografía muy bonita, de verdad me llamó la atención, por eso que lo he puesto para que lo vean con tranquilidad. Ahora, en este caso, ¿qué cosas han observado, no? Estamos hablando ya de laboratorio. Hay dos isoformas, ¿no? De la beta mieloide, ¿no? 40 y 42. Y han visto que la 42 es la formador de placa. Y actualmente ya se hace, o sea, exámenes en otro lugar, ¿no? Porque este es el nivel de laboratorio muy especializado. Pero también hay dos isoformas de tau, ¿no? Y en este caso, ¿para qué sirve tau? Han visto que no es diagnóstico, pero sí que han visto que en el líquido cefalorraquídeo, en el cual han hecho investigación, es el responsable de la producción de neurofibrina, que se da en este caso en la patología, ¿no? Entonces, el A beta 42, el líquido cefalorraquídeo, se acepta ya como biomarcador de una enfermedad de Alzheimer. Se acepta ya como biomarcador. La tau, para mostrar que hay una degeneración también, y la aparición de neurofibrina. Pero el biomarcador principal es la B42. Hay otro también elemento que es la acetilglucosamina, ¿no? Está en definitivamente conjunto con los polisacáridos, una mezcla, y puede predecir, ¿no? Su hallazgo, el riesgo de desarrollar también esta enfermedad. Los glicanos, que son moléculas también de azúcar en superficie proteica, y también es una especie de proteínas que dirige, ¿no? Algo de proteínas, ¿no? Función de las proteínas, que también se ha visto que se altera también, ¿no? Esto también proceso es más biomolecular, como se dice, ¿no? Porque no lo hacemos nosotros, pero es parte del laboratorio. Entonces, ¿qué cosa es lo que generalmente se está viendo, ¿no? En general dice, ¿no? Vamos a hacer el examen de glicano, vamos a hacer el TAUS, vamos a hacer el viejo de ApoE, y agregado el ABO, estamos hablando pues de la enfermedad, en este caso de Alzheimer. Pero estas tres me están diciendo hay un deterioro cognitivo. O sea, no es el diagnóstico, sino es el proceso de ese diagnóstico, ¿no? Que ya como biomarcador lo está haciendo AB42.
Y esto también se ha visto, ¿no? Una cosa, si hay, y esto también tiene que ver con los alimentos, pienso que es múltiple, ¿no? Uno puede decir que esto es por esta razón. Se ha visto que definitivamente hay eh, un alimento más sano, no chatarrín, vamos a evitar ese riesgo, ¿no? Y hemos visto que algunos familiares tienen ya alguna alteración de ubicación, definitivamente hay que cuidarse con los alimentos, ¿no? Porque los otros alimentos sí tienen, ¿no? Aparte de lo que nos gustan las gaseosas y alimentos súper grasos, el aumento del riesgo, ¿no? Si tenemos también un antecedente familiar. Acá le he agregado algo para que no tener, porque de verdad si no se juntaba todo. Este es también parte de lo que significa el examen de este caso para identificar el Alzheimer. Y en laboratorio generalmente vamos a ver dos cosas, ¿no? Dice, hay categorías de biomarcadores, y ya hemos visto nosotros el beta amiloide, ¿no es cierto? La tomografía también, un positrón, etcétera, PET y en líquidos también se estudian el líquido cefalorraquídeo, y también la marcador de lesión neuronal, el tau, en líquido cefalorraquídeo, que hemos visto que esto es más la degeneración, ¿no es cierto? Entonces, este es lo que actualmente se está haciendo con bastante frecuencia. La vitamina B2 y homocisteína, definitivamente ya se conoce, ¿no? Si hay déficit de vitamina B2, 12, va a aumentarse la homocisteína y esto va a provocar un daño cerebral. Eso ya se conoce. Hay que, de todas maneras, estos pacientes, porque hay en situación de déficit, hay que hacerle pruebas basales, o sea, no podemos dejarlo. Lo que también se está haciendo, pues lo estoy marcando en rojo, el gen ApoE, que es la proteína precursora de amiloide, pues, y estas cosas, ¿no? Esto ya es, como digo, es una más biología molecular, o sea, digamos, no es lo que rutinariamente se hace, es el laboratorio de alto nivel. Lo que se ha visto también, cuando han examinado esta amiloide beta 42, cuando hay disminución, es porque se ha precipitado, no es porque eh, ha habido una baja, ¿no? Sino como si se deposita, ¿no? Entonces aumenta el tau y el fosfotau. Y recuerden, esto tiene que ver con la aparición ya de la neurodegeneración con lo que es la fibrilla. Hay que hacer perfil lipídico porque ustedes están viendo ahí, ¿no es cierto? Que los alimentos de alto contenido graso o energético son los eh, parte del agregado a la patología del Alzheimer. Y denuncian los marcadores también renales, ¿no? Si hay una patología renal, etcétera, hay sustancias tóxicas, hay una hipertensión, etcétera, que también puede ser también un problema renal, tipo diabético. Todos van a hacer contribuir a esta situación que ya se está manejando como una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Hay que descartar, nuevamente, para no olvidar esto, que hay que descartar hipotiroidismo, ¿sí? Déficit de vitamina B12 también, negrosífilis, sí, VH, sí, y el calcio elevado. Provocan que esto, cierto tipo de manifestaciones, eh, podemos decir, ¿no? Psiquiátricas, ¿no? En esta caso, como demencia. Entonces hay que descartar. Acá tienen algunas cosas de lo que se está haciendo en trabajo de investigación y punto. Pues, de ahí eso que hemos visto, esa enfermedad degenerativa, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Ok? Es importante. Las otras tienen que conocerlo de todas maneras por toda la secuencia, ¿no? Pero lo más importante son el diagnóstico de tipo laboratorio para que ustedes los tengan presentes. Y también el de imagen, ¿no? Porque eso también ayuda a manejar también, en este caso, sobre todo los neurólogos, ¿no? Que tienen que ver esto. En el ACV, generalmente, ¿qué es? Por factores, ¿no? Diabetes, tabaquismo, obesidad, fibrilación auricular y la hipertensión, ¿no? Eso es lo que va a ocasionar. Acá, bueno, podemos decir isquémico, hemorrágico, ¿no? Pero vamos a ver solamente eh, porque esto ya es una situación más clínica, ¿no? En qué caso se dé, etcétera. Y acá algunas consideraciones, ¿no? Por mecanismo fisiopatológico implicado en la hemorragia, ¿no? Intracerebral, cambio vascular, la hipertensión siempre está, toxicidad, etcétera. Esto es lo que es importante tenerlo presente.
Y acá podemos ver algunos procesos, ¿no? Pero vamos a esto, ¿no? Mecanismos empleados en la génesis también del edema, en este caso, ¿no es cierto? Y acá, ¿qué vemos, no? Proteínas, glucosa y electrolitos. Y esto es lo que generalmente lo vemos nosotros en laboratorio. Hay que hacer el glucosa y la creatinina. Recuerden que estos procesos siempre va a estar implicado algún síndrome. El hemograma, lógico, hay que hacerlo. Marcadores cardíacos también. Hay una relación, y esto es una de las cosas que ya se conoce antes. Hay una relación siempre eh, cardíaca, ¿no? Y neurológica, renal, y aparte hepática también y neurológica, ¿no? Porque todos tenemos una situación vascular ahí. Perfil de coagulación es importante, perfil lipídico, porque ustedes ya saben lo que hay ese compromiso, la glucosa y la glucosa glicosilada, el electrocardiograma, que es importante, y la imagenología. En este caso, y les vuelvo a remarcar, no se utiliza el estudio cuando hay una hipertensión endocraniana, en estos casos de ACV. La hemorragia subaranoidea, hay consecuencias, todo lo que ustedes mencionan acá, ¿no? Hipertensión es una de las cosas que siempre va a existir, etcétera. Acá hay una clasificación que deben conocerlo más ustedes. ¿Qué vemos nosotros? Si vemos un líquido, ahí viene por eso el color. Si ustedes ven un líquido cefalorraquídeo sanguinolento a la hora de salir, es una hemorragia subaranoidea. Ahí está el diagnóstico. ¿Se dan cuenta? O sea, el médico sabe, sino que ya pide otras cosas para ver si se ha agregado. Y siempre le va a pedir para tuberculosis porque es parte del trabajo, ¿no? Pero ya hay, el color está haciendo un diagnóstico. Cuando hay una sospecha clínica, y esto tiene que ver quizás por la cantidad de hematíes que hay, ¿no? Tenemos que ver si realmente esto es traumático, ¿no? Y generalmente lo que se observa acá son componentes de algunas proteínas, ¿no? Unos coagulitos, entonces vemos. Y que esto no es cantidad muy elevada, pues, ¿no? A veces se sospecha, pero no. Y una imagenología va a ayudarnos también en eso. Recuerden que esto estamos hablando acá, cuando hablamos de esta cantidad de células, tinte rojo, rosado, naranja, santocromía. ¿Ok? Esto lo han hecho como trabajo también. Personalmente, siempre nos entregan los médicos, a veces hasta dos viales. Es probable que lo hagan los terceros también, porque es igual que la orina, ¿no? La prueba de los tres vasos, ¿no? Generalmente solamente nos entregan dos. Y ahí observamos nosotros si es que hay algún elemento, en este caso glóbulo rojo, ¿no? Para evitar también decir que esto ha sido traumático, ¿no? Pero muy pocas veces para hacer esa diferenciación. Lo que sí se ha visto que la ferritina y dímero D, ¿no es cierto? Y suele ser más común en hemorragia subaranoidea. Esto también tenerlo presente. Y esto es lo que generalmente nos piden los médicos, ¿no? Hey, ¿hay algunas alteraciones ahí de los hematíes? Sí, pero hay unos crenocitos que decimos nosotros, ¿no? Ah, eso ya es este. Y eso tiene que ver con ese paso de la sangre al líquido raquídeo, ¿no? Cuanto a esto, luego viene la deformación. Entonces, esto de acá es importante para ello, ¿no? No solamente el color, sino también en microscopía los cronocitos o los glóbulos rojos deformados, ¿no? Entonces, también eso es parte de lo que ellos buscan que uno le diga. ¿Cuánto tiene? ¿5%, 10%? Ah, no, ya ha tenido, ¿no? O sea, es algo que lo ha tenido a horas anteriores, ¿no? Al paciente. Y acá se va a presentar nuevamente, ¿no? Nuevamente les digo, podemos encontrar oncimoglobina, bilirrubina, metilrubina en coloración amarillenta rosada, santocromía. Y la resonancia, ¿no? Que es importante también tenerlo para determinar eh, dónde ha afectado más, ¿no? El TEC, ¿cuál es la importancia del TEC? Generalmente ya esa parte clínica, neuroquirúrgica, punto, ¿no? Que tiene que conocerlo. Generalmente es por las complicaciones, o sea, ¿es cerrado o es abierto? Y si definitivamente si hay
un compromiso externo, tenemos que evitar que no haya un compromiso séptico. Recuerden que ahí es gravísimo el nivel eso, ¿no? Vemos si hay hemorragia, etcétera, hematomas, etcétera, o hemorragia difusa, etcétera. Entonces, esto es lo más importante, esa complicación cuando es un traumatismo de tipo abierto, ¿no? Un hemograma entraría como una situación quirúrgica, ¿ok? Como una situación quirúrgica. Y lógicamente de la herida hay que tomar una muestra, o sea, si hay pérdida de líquido también se le hace una muestra, y eso definitivamente va hacia el diagnóstico microbiológico, ¿no? Pero este ya es una cirugía. Ahora, esto es lo último, la meningitis, tenemos casos, ¿no? Bacteriana, etcétera, ¿no? Es lo más frecuente. Acá quería que vieran ustedes nada más esto del cuadrito, ¿no? Que es importante, ¿no? De entre los virus, este es lo más frecuente. El recién nacido, tienen ustedes estos gérmenes que frecuentemente se pueden dar. Infantes, o sea, lactantes pequeños, neumococo, Neisseria, tipo. En jóvenes, neumococo, tuberculosis, criptococo. Y en adultos también neumococo, tuberculosis, criptococo también. Acá sí, no olviden. También eso. Entonces, esto es lo importante tenerlo presente cuando hay un cuadro ya meningio, una meningitis, ¿no? Que generalmente decimos bacteriana, ¿no? Generalmente es por contigüidad. Es lo que generalmente se da en este caso en niños pequeños y también en los ancianos. En laboratorio, generalmente le he dicho, ¿no? Pruebas basales, hemograma, glucosa, urea, creatinina, examen de orina, y muchas veces junta pruebas hepáticas, hay que ver la situación real del paciente y acá determinar si esta es una meningitis bacteriana, meningitis viral, meningitis micótica, meningitis por tuberculosis. Vamos a ver el color, la parte citoquímica, hacemos el GRAM, si es tuberculosis hay que hacer SIG-Nielsen, y si hace, aparte de eso, un examen directo. Cuando llega el líquido siempre hacemos un examen directo para ver los componentes, porque el sedimento aumenta, pero si en el directo vemos abundante, ya no hay vuelta que darle. Luego se hace el cultivo, definitivamente. En algunos casos, cuando hay un compromiso también mayor, eh, el médico quiere saber de dónde pasa, ¿no? De dónde es, y generalmente pide el hemocultivo. Y eso es lo que generalmente hace. Entonces, reitero, la idea es que ustedes, la parte del laboratorio, nos hagan referencia, ¿no? ¿Cierto? Entonces, no estamos ahí determinar de dónde es el origen del Alzheimer, el Parkinson, sino qué pruebas se están utilizando para poder ayudarnos al diagnóstico. Y generalmente estoy remarcando eso que sí deben de conocer. ¿Ok? No sé si habrá alguna consulta, si no, si han entendido, ¿no? ¿Me he dejado entender? No me contestan, entonces no me han entendido. Doctor, una pregunta, por favor. Sí, sí. ¿Por qué en casos de hipertensión endocrinal no se puede realizar una punción de líquido cefalorraquídeo? Eso lo ves tú generalmente en ACV, cuando hay ese tipo de problemas, cuando hay tumoraciones también arriba, cuando hay... y eso lo pueden observar ustedes más en la imagenología. Ahí van a ver ustedes cómo está tu tupefacto, cómo está el elemento que está presionando. Entonces, el médico no va a hacerle eso. O sea, no es porque yo ingrese, en este caso, la aguja para determinar, sino es a nivel de imagenología. Ellos ven y dicen, no, mira, hay edema, hay concentración aquí, hay una tumoración, etcétera. Aquí está, se ha ampliado esa parte inflamatoria, por lo tanto no se le toma. Esa es la condición. ¿Por qué? Por el enclavamiento, pues. O sea, tú descomprimes por el líquido cefalorraquídeo y el cerebelo y todo se viene pues hacia abajo, ¿no? Con todo eso hay un enclavamiento ahí, el paciente muere. Entonces, pero eso lo ve más por imagenología, para ver cómo está la tensión con respecto al cerebro en estas cosas, ¿no? No porque uno le va a tomar de frente, ¿no? Porque al tomarle de frente y vemos que hay hipertensión, no le lo va a cerrar, ¿no? Ahí de todas maneras es un problema. Más hay un previo diagnóstico con la parte de imagenología.
Gracias, doctor. Ok. Bueno, entonces, el próxima semana, acá muchos me están comentando el examen, etcétera, ¿no? Recuerden que el día feriado nos ha quitado una clase, ¿no? La doctora Cintia debe estar concluyéndolo, ojalá no lo pueda concluir mañana, y la próxima semana, ojo, esta es una cosa. La próxima semana estoy haciendo un repaso, como le digo, y refiriéndole cómo va a ser el examen. Un molde, ¿no? Un molde, ok. Todavía tenemos que ver porque aquí hay un cambio, ¿no? Tengo que hacer el informe escrito, ¿no es cierto? En este caso, a nivel de la oficina, ¿no? Donde hacen los exámenes, eh, donde ven los horarios para que ellos me autoricen. Antes era más simple, ¿no? Podía yo decir, ¿sabes qué? Búscame un salón para poder hacerlo, ¿no? Ahorita hay un trámite. Si yo pongo el trámite para el día viernes, después de día martes que haga pues el repaso, no sé si me lo van a conceder, te lo digo así, por eso que voy a hacer dos tentativas, ¿no? La tentativa primero es día viernes y no tendría que ser el día lunes. Entonces, esa es la razón por qué mañana tengo que certificar esa situación porque ya no va a depender de mí, sino la autorización y la ubicación de un salón. Ese es el asunto. Y por eso no se, ¿cómo diría? Pues no se preocupe por la fecha, sino hay que mirar las clases que nosotros hemos dado, tanto la doctora Cintia como la mía, y estudiar, como la menciono, a nosotros nos interesa que ustedes sepan qué solicitar en laboratorio. Eso es lo más importante. La patología van a venir, algunos no hay diagnósticos, ¿no? Como en este caso, el diagnóstico son de dos clases, aparte de la clínica, la parte de imagenología y laboratorio. Y algunas cosas que ya se están utilizando como biomarcadores, ¿no? En parte de las. Pero estos son laboratorios de alto nivel, pues, no es laboratorio generalmente de hospital, ¿no? Pero este es bueno conocerlo, ¿no? Porque al final ustedes van a tener que utilizarlo. Acá yo digo, en unos años más que ustedes ya terminaron, ya van a solicitar esto, ¿no? Entonces hay que conocer que esto también les va a ayudar a ustedes cómo evaluar al paciente. Y es la idea, ¿no? Entonces, la próxima semana, el día martes, yo hago un repaso, les indico cómo es el examen y como le digo, el día de mañana estoy viendo esa situación de dónde tomar el examen, ¿no? Porque tengo que hacer todo un papel. No es tan simple como antes. Pues si no se puede hacer el viernes, yo reitero, lo tendré que hacer el día lunes. Ok, así que hay que estudiar nomás. Ok, entonces los espero dentro de poco, ¿no? Al terminar. Y una de las cosas que les mencionaba era las prácticas que ustedes han hecho, por eso le estáis alterando el color de la orina, el licocefalorraquídeo, etcétera. Parte de eso va a venir, pero como le digo, el día martes vamos a explicarle para que nadie diga solamente un grupo. Siempre en mi grupo le digo, ¿no? Todos lo van a conocer. Entonces, de esa manera, todos tenemos el derecho, ¿no? De a ver si completamos en este caso, nuestra capacitación, ¿no? En general. Entonces, la próxima semana nos vemos nosotros y ojalá estén presentes, pues. ¿Ok? Buenas tardes. Hasta luego, doctor. Gracias. Ok, Gracias, doctor. Buenas tardes. buenas tardes.